quisiera comentarles que no precisamente debemos practicar o entrar a algún arte en específico para nosotros ayudarnos a este tipo de conocimiento. El arte, desde los comienzos de la humanidad, las personas lo traen desde siempre. Cada uno de ustedes es artista. No sabemos en qué, o no si sabemos, otros no. Cada uno de ustedes en lo que cada uno de ustedes en lo que hace en su vida es artista. Los abogados son artistas, los doctores son artistas, los practicantes de Karate Do somos artistas. Entonces yo los invito a que se interioricen y saquen de ustedes el arte que cada uno llevamos dentro. Muchísimas gracias y pues nos vemos ahorita en el final. Gracias. A continuación, desde el punto de vista del derecho y las leyes, el licenciado Rodolfo Leiva. Pensando sobre el tema de la paz, recordé a un individuo que termina su sueño abruptamente con el despertador. Sus primeros pensamientos es que está enojado porque estaba soñando algo agradable y tiene que despertarse, empezar su rutina diaria y enfrentar su lead cotidiano. No saluda a la pareja o masculla unas palabras, va y despierta a los hijos apresuradamente y en vez de establecer una conexión con ellos, les exige que se apuren para poder llegar a la escuela rápidamente. Al momento de desayunar, no come, sino engulle, se mete los alimentos con prisa, con mal humor, va conduciendo con angustia, con rapidez, se va enojando con los que van conduciendo de forma más lenta, y así todo su día va degenerándose en una serie de micro conflictos. Se pelea con el jefe, se pelea con los compañeros, con los vecinos, utiliza la violencia en las cosas, al cerrar las puertas, al buscar algo en la computadora le grita a la computadora, y vemos cómo va acumulando agresión y va acumulando tensiones hasta que a lo mejor llega un momento en el que explota y tiene un acto de agresión ya hacia otras personas, a lo mejor con un vecino. ¿Y cuál fue el problema? Se preguntarán. ¿Por qué esta persona está tan enojada? ¿Por qué esta persona está en conflicto constantemente? La respuesta a la que yo llegué fue porque nunca se terminó de despertar. Él creyó que al accionar el despertador ya se había levantado, pero la verdad es que durante todo su día siguió estando durmiendo. No está en una situación de que comprenda lo que está pasando, no tiene conciencia y se la pasó dormido todo el día. Y ese estado de sueño fue el que lo llevó a estar en una situación constante de agresión. Pensamos en el derecho como un conjunto de reglas que nos dicen cómo debemos comportarnos. Y pensamos que con ese programa de reglas vamos a poder convivir adecuadamente. Pero vemos que no es así. Las reglas se violan constantemente y los conflictos siguen surgiendo. Porque aunque haya reglas muy claras, a final de cuentas están dirigidas esas reglas a individuos que tienen la capacidad de escoger si las cumplen o no. Y entonces las reglas y el derecho y las leyes no son lo que va a generar paz, sino lo que va a generar paz es que haya personas pacíficas. Y
cómo logramos ser personas pacíficas, como lo han estado comentando los demás? Pues primeramente logrando conciencia. Si obtenemos conciencia, vamos a obtener paz en lo individual, y esa paz individual va a servirnos para interactuar con otros de forma pacífica y para tener, como lo dijo el compañero, un hogar pacífico, un barrio pacífico, una ciudad, un país, un mundo, un universo pacífico. Porque pienso que el conflicto principal no está en la interacción que tenemos con otros, sino el conflicto principal está siempre adentro de nosotros. Y la manera de buscar la paz es buscar la conciencia individualmente. Y entonces, a partir de esas ideas, veo que es muy difícil estar despierto, ser consciente todo el tiempo. Pero sí lo considero una pequeña victoria cuando logro ser consciente, por lo menos a intervalos. A lo mejor no logro la conciencia permanentemente, no logro la paz permanentemente, pero si a mi jornada diaria le logro rescatar unos momentos de estar verdaderamente despierto, de ser consciente de lo que está sucediendo y de tener momentos de tranquilidad, yo creo que eso lo voy a convertir en un hábito que me puede servir para interactuar. Entonces, todas las noches, algo que hago individualmente es darme 5 recomendaciones para el siguiente día. La primera recomendación es estar atento. Una manera de lograr la paz individual, de lograr la conciencia, es estar en el momento, es disfrutar lo que estamos haciendo, es vivirlo al máximo. Muchas veces, por ejemplo, nos pasamos el día dormidos porque estamos anclados en el pasado. Recordamos nuestros años de juventud, recordamos relaciones personales que tuvimos en el pasado, o a lo mejor estamos perdidos en la distorsión del futuro. Siempre estamos pensando en lo que vamos a conseguir, en lo que queremos lograr, en los planes, pero muy pocas veces estamos en el presente, en el aquí y en el ahora. Pensemos en este individuo que no conecta con sus hijos. Está muy preocupado por que se despierten rápidamente por ir a la escuela, pero no comprende el momento maravilloso de que cuando el niño despierta, que pueda tener una interacción amorosa con sus propios padres, o con su propia pareja, o con sus compañeros, con el vecino, o consigo mismo. Entonces, es algo que me recuerdo todos los días, el estar presente y el estar atento de lo que esté sucediendo. Vemos, por ejemplo, incluso los animales tienen una capacidad situacional mejor que nosotros. Yo veo, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, yo tengo unos perros de mascotas y me maravillaba la forma en la que disfrutaban su comida. O sea, lograba yo observar que estaban en ese momento disfrutando la comida, aunque lo hacían por instinto, pero disfrutan la comida. Y era algo, por ejemplo, que yo no hacía. A lo mejor durante mis primeros años de la carrera, con un afán siempre de estar pensando en la producción y en el futuro y en los logros y en las metas, a lo mejor no le daba la atención apropiada a la alimentación. Comemos rápidamente, comemos alimentos malos, no cuidamos la alimentación, sino hasta que ya escogimos enfermarnos. Y entonces cuando ya estamos enfermos, ahora sí tratamos de concentrarnos en la alimentación. Pero si efectivamente nos despertamos todos los días y buscamos situarnos, estar atentos de lo que nos está sucediendo, vamos a poder acercarnos un poco más a la paz. Cuando también algo que me recuerdo es el reflexionar, el meditar, no dejar que las cosas me sucedan, sino el buscar un aprendizaje, el buscar un conocimiento, el buscar qué es lo que puedo yo extraer de ellas. Un tercer recuerdo que me doy es el buscar el equilibrio.
el equilibrio en mis interacciones, el equilibrio en mis estados de ánimo, el equilibrio en el tiempo que le dedico a las distintas actividades. Cuarto recuerdo, cuarta anotación que me doy es el escoger la dicha. Como lo han dicho los compañeros, nuestros días están constantemente presentándose, se nos presentan retos, pero en última circunstancia nosotros podemos escoger cómo afrontamos esos retos. Y si escogemos la dicha, escogemos la felicidad, escogemos disfrutar lo que estamos haciendo en vez de considerarlo como una carga, pues entonces nos estamos volviendo artistas. ¿Cuántas personas olvidan las dichas en sus trabajos y se convierten en robots, en máquinas que lo hacen mecánicamente para obtener un ingreso y se les olvida ser artistas, se les olvida el gozo, se les olvida el disfrute? Y el último recuerdo que me anoto cada día es el concentrarme en servir a otros. No servir a otros para ganar una ventaja, no servir a otros para que me deban un favor o como una manera de apropiarme de ellos, sino servir a otros porque lo que tú te despiertas, los momentos que tú tengas de conciencia, te van a servir más cuando ayudas a otros desinteresadamente, sin esperar algo a cambio. Los romanos, que eran especialistas en la guerra, tenían una frase: qui desiderat pacem preparet bellum. Quien desea la paz, prepárese para la guerra. Yo pienso, siguiendo el ejemplo de la persona a quien estamos conmemorando hoy, que ese lema hay que reformularlo. Quien desea la paz, prepárese, pero para la conciencia. Gracias, licenciado. A continuación, desde la óptica de la masonería femenina, la venerable hermana Carmen Patricia Viescas Rivera. Venerable hermana. Buenas noches. Para lograr la paz es necesario tener paz interior y tener armonía desde mi punto de vista en varios aspectos. Como decía la doctora, físicos, sociales, espirituales. Si no estoy en paz con la persona que tengo al lado, no voy a tener paz yo. Pero si no tengo yo, no la voy a tener conmigo. Entonces, la paz de cada ser humano debe ser revista y entendida desde un punto de vista de un trabajo interior. Si yo no trabajo en mi propia paz, no la voy a tener. Porque no puedo trabajar en la paz del venerable hermano o del hermano. O sea, no puedo trabajar en la paz de otros. Me llamó la atención el dato que decías que hay mucha más gente buscando la paz del mundo que la paz propia. Y es el principio, buscar tu propia paz para generar una paz en el entorno. La gente feliz, yo siempre lo digo así, la gente feliz no busca hacer fregaderas a los demás. Entonces, si yo no busco dañar al vecino, voy a tener esa paz porque técnicamente el vecino tampoco debería querer dañarme si no lo daño. Para la masonería, según lo que yo he visto en estos años que he pertenecido a la orden, la paz es fundamental. ¿Sí? Nosotros vemos la paz como una paz dinámica, no somos observadores pasivos de ver la paz como un ideal o una sola idea. Nosotros tratamos desde nuestras trincheras, desde nuestras logias, hacer una paz duradera y real, material. Nuestras logias trabajan por el bien de la humanidad desde nuestros propios hogares. Entonces, cuando nosotros tenemos ese trabajo interior y podemos proyectarlo hacia el exterior, las demás personas también van a estar de alguna manera en paz porque nosotros haremos esa vibración hacia las demás personas. Cuando nos reunimos con personas que vibran en ese mismo nivel, en esa misma conciencia, logramos una repercusión mayor. Es ese prisma que irradia ese amor y esa armonía.
La masonería, desde el punto de vista no tanto femenino, sino universal, trata eso. Nosotros los masones trabajamos diariamente desde nuestros hogares y desde nuestras personas para obtener la paz. Y la paz mundial, aunque suene así como un poquito de sueño un poco difícil de lograr, pero cada uno de nosotros, desde nuestros corazones, deseamos la paz y la trabajamos a diario. Cuando se logra una paz interna, podemos trabajar por el bien de la humanidad. ¿Es cuánto? Gracias, venerable hermana. A continuación, desde el punto de vista del emprendimiento y los nuevos negocios, el licenciado Ricardo Bustos. Licenciado, por favor. Gracias, muy buenas noches a todos, compañeros panelistas. Quiero contarles que la humanidad es una raza bastante peculiar. Ahorita estamos en el año 2019, según nuestras cuentas. Sin embargo, la humanidad ya tiene algunos tantos miles de años atrás, además de esos 2000. Y nuestra historia es una historia de inconformidad, es una historia bélica, de guerra. Siempre en constante búsqueda de un sentido de la vida. Por eso existen las religiones, por eso existen las doctrinas espirituales y por eso existen tantas cosas. Porque estamos aquí en búsqueda de un significado mayor. Porque probablemente no nos basta saber que estaríamos solos. No me basta a mí mismo sabiendo que en el universo soy yo y lo que alcanzo a ver. Entonces necesito buscar algo más. Y en tantos miles de años siempre hay una constante. Hasta ahorita, tal vez solamente un puñado de seres humanos ha encontrado realmente la paz. Porque ahorita haciendo la analogía, o tomando la analogía del agua, pues sí, la paz también es eso. Que sube esa flama y la paz es como cuando el agua hierve, pero después cualquier cosa te baja la intensidad de la llama y pierdes la paz. Yo no sé si alguien se pudiera atrever aquí a decir que está 24/7 en un estado constante de paz y serenidad. Yo no me atrevería. ¿Y qué tiene que ver con esto con el emprendimiento? Bueno, la raza humana tiene otra característica muy peculiar. Tenemos que comer. Yo tampoco conozco un ser humano que pase su vida sin comer. Y pues como lo diría Maslow, existe una pirámide de prioridades. Tú no puedes llegar a la espiritualidad si no cumples con las necesidades materiales. ¿Cómo le pides a una madre que esté en paz si acaba de ser víctima del asalto o del asesinato de un hijo? Hay muchas cosas que nos faltan la paz. Sí, que la recuperes es una cosa, pero no la puedes tener en todo momento. El emprendimiento busca darle paz al mundo a través de la autosuficiencia. El emprendedor no busca solamente riqueza personal. El emprendedor en su máxima expresión quiere que su esposa o su esposo, sus padres, sus hermanos, sus hijos tengan prosperidad. Al emprendedor también le importa que el vecino esté próspero, porque si el vecino está próspero, no me va a saltar, como ya lo decía anteriormente. El emprendedor, y ayer me tocó dar una charla ante un público de 100 personas, y todos estaban ahí en búsqueda de ver qué hacemos en este 2019. Tenemos incertidumbre política, económica, social, de combustibles, de alimentos, de salud. Estamos llenos de crisis por todos lados. Y sin embargo, habemos mucha gente que estamos en búsqueda de paz. Y de alguna manera lo tenemos que lograr. Digo, esto es un buen intento. Ahora, para llegar a esto el emprendedor pasa por muchas etapas. Primero, visualiza a dónde quiere llegar. Y esta es una reflexión que aunque uno no sea un empresario, un emprendedor se tiene que hacer. ¿A dónde quiero llegar? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué soy bueno? ¿De qué me gustaría vivir? ¿Cuál es mi meta superior en esto? Una vez que tú lo tienes aquí, lo focalizas, puedes empezar a pensar en cómo vivir de eso. Si a mí me gusta el arte, tengo que buscar vivir de eso. Si me gusta la medicina, vivir de la medicina.
si me gusta lo que les gusta. Hay que aprender a vivir de ello. Porque si logramos hacerlo, vamos a estar felices y se va a cumplir lo que comentan nuestros compañeros. Si yo estoy feliz, me voy a querer hacer daño de enseguida. Y con un poco de suerte de enseguida no me va a querer hacer daño. Ahora, se ha satanizado mucho a los empresarios porque la gente tiene la mala concepción de que el dinero es malo. Yo les pregunto, esa botella de ahí, si yo la dejo, ¿me puede hacer daño? No puede. El dinero, mucho tiempo y te la tomas después. si me la tomo después, me puede hacer daño. Pero si yo la dejo ahí, no me hace nada. El dinero es igual. El dinero no hace mal a la gente, el dinero desenmascara la maldad en algunas personas. Y hay otras personas que hacen mucho bien con el dinero. El premio Nobel nació de algo similar. Entonces, existen empresarios históricos que maltrataron a las personas que emplearon, sí, pero hay muchos empresarios que han buscado dejarle algo a la humanidad. Hay empresarios de los más ricos del mundo que han donado miles de millones de dólares, que muchos de nosotros no vamos a tener nunca la idea de cuántos 1.000 millones de dólares, ni $1 millón. Pero ellos buscan hacerlo. Y en temas generales, en cuanto a la paz de la humanidad, existe algo que se le llama los Objetivos 2030. Son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Estos objetivos quieren que en el año 2030 se acabe el hambre, se acabe la violencia y se acaben un montón de asuntos que nos están afectando. Es un esfuerzo mundial en el cual nuestro país, con sus defectos, está montado y está buscando. Chihuahua en particular es una potencia a nivel nacional en cuanto a energía solar. Entonces, hay estudios muy serios, comprobados, estadísticos, de personas que saben mucho del tema, que nos comprueban que este momento de la vida es el mejor momento para vivir. Es el momento más próspero de la humanidad. Ahora, ¿cuál es el problema? Que es el momento más próspero en promedio. Hay lugares en el mundo a los que no les llega la prosperidad. Pero en promedio es el momento más próspero de la humanidad, donde existen más recursos, porque la gente a veces piensa, oye, se nos está acabando el agua. Espérame, aquí hay agua. Solamente que no ha habido alguien que transforme el agua esta que respiramos, que la convierta en. Y saben que ya hay para limpiar el mar, ya hay para limpiar la tierra, ya hay para tantas cosas, pero no lo sabemos y somos alarmistas. Entonces, si un grupo de emprendedores a nivel mundial cooperan con los gobiernos, cooperan con las organizaciones de la sociedad civil, cooperan con los artistas, con los médicos, con las iglesias, con las doctrinas filosóficas, y nos unimos, podemos llegar a la paz. Simple y sencillamente, si todos visualizamos lo primero. ¿Cuál es el propósito por el cual estoy aquí? Y cuando lo encuentres, lo primero que va a pasar, te lo aseguro, es que vas a sonreír cuando encuentres tu propósito. Y si tú sonríes, probablemente contagies a la enseguida y se ve una cadena. Entonces, sean emprendedores, busquen su propósito de vida y en la medida de lo posible vivan de ello, porque así van a contribuir mucho a la paz. Gracias. Gracias, licenciado. Por último, y no por ello en menor orden de importancia, como representante de nuestros anfitriones, la red cultural GFU para la Fraternidad Humana, contamos con la participación del muy respetable Jesús Francisco Castro Vanessa. Buenas tardes, mi querido hermano. Buenas noches a todos mis hermanos. Gracias por acompañarnos en esta mesa. A mis compañeros panelistas les agradezco por sus luces y conocimientos y por compartir en la noche. Bien, pues precisamente hoy estamos celebrando a el fundador de la Gran Fraternidad Universal. En todos los puntos de vista que hemos estado escuchando,
todos esos puntos de vista, el doctor de la Ferrier, pues los tocó durante su vida. De hecho, todo lo que aquí hemos mencionado va de la mano con la idea principal del doctor de la Ferrier, que es que en algún momento nuestro planeta llegue a ser una gran fraternidad universal. Nuestros queridos hermanos masones, los médicos, los artistas, y aquí voy, el doctor de la Ferrier perteneció a la francmasonería. El doctor de la Ferrier era médico, el doctor de la Ferrier era artista, el doctor de la Ferrier veía que la manera de poder lograr la gran fraternidad universal era precisamente a través de respetar las leyes, y sabía que como es arriba es abajo, entonces si respetamos las leyes universales, pues de alguna manera vamos respetando también las leyes que rigen cada uno de los diferentes pueblos. Y algo que es muy importante, el doctor de la Ferrier tenía en su mente que la iniciación y la administración de la economía no estaban separadas ni peleadas, ¿no? El doctor decía, de los mismos cueros deben salir las correas. ¿Qué significa? Que también dentro de la iniciación tenemos que ir pensando en cómo lograr nuestra libertad financiera. Era una idea clara. Por allá de 1948 se inauguró el primer ashram de lo que es la Gran Fraternidad Universal. 1948, en Venezuela, en el Limón. Ahorita en el 2019 tenemos ashram, pues, en América del Sur. Aquí en México tenemos 8 ashrams, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Hay ashrams por todo el mundo. ¿Por qué? Porque la idea es que en esos ashrams precisamente se cultive la fraternidad del ser humano. Y empiezo por la parte de la libertad financiera, porque esos ashrams los definieron 7 hermanos, 7 personas. Alguien los convocó, el doctor Estrada, el maestro Estrada. Necesitamos tener un lugar en donde trabajar. ¿Y qué vamos a hacer? Un ashram, lugar donde los maestros y los discípulos pueden interactuar. Bueno, entonces dentro de ellos había un arquitecto y hacen los planos, bueno, pero había alguien más aterrizado y dice, bueno, pues ya están los planos, usted va a ceder el terreno y el material y los trabajadores. Bueno, para acabar pronto, ¿de dónde vamos a agarrar el dinero? La parte económica, monetaria. Y dice el maestro Estrada, el dinero lo vamos a agarrar de donde esté. ¿Ah, sí? Sí. Y ahora hay ashrams por todo el mundo. 7 gentes. Empezaron en una mesita y ahora hay ashrams por todo el mundo. ¿Qué significa? Que así como podemos obtener el dinero, podemos obtener lo que necesitemos. Principio básico y clave del doctor de la Ferrier es la paz. Por eso el saludo, así como en el arte marcial, tienen un saludo específico. Dentro de la francmasonería hay otros saludos específicos
el doctor de la Ferrier, cuando funda la Gran Fraternidad Universal y la Suprema Orden del Acuario, también tiene un saludo específico y se refiere básicamente a la paz. El saludo en la fraternidad es paz. La paz del hombre, la paz del mundo. Y como cada uno de mis compañeros lo ha venido tocando, la paz inicia desde adentro. Y ya la doctora me ganó lo que yo iba a decir, pues ya no. Y también mi hermano. Y ya todos dijeron lo que yo iba a decir. Pero toda esa situación es la síntesis que el doctor de la Ferrier junta. ¿A través de qué? A través de la superación del ser humano. Muy importantísimo, el estado de conciencia. Mientras que el estado de conciencia no esté presente, no vamos a tener ni salud, ni paz, ni libertad financiera, ni siquiera armonía con nuestra pareja. ¿Por qué? Porque la falta de conciencia nos impide que estemos armónicos con nosotros mismos. Pero como bien lo dijeron mis compañeros, el licenciado Leiva, tenemos que empezar por lo interno. Entonces, dice el doctor de la Ferrier, si como es arriba es abajo, y si como es afuera es adentro, para poder extender la paz, tengo que empezar aquí. Y entonces él propone iniciar todas las mañanas con un ejercicio de armonización. ¿Y dónde nos vamos a armonizar? Pues en donde amanezcamos. Es fácil salir en la sierra y armonizar, pues, con la montaña, con el agua, con el viento, con el aire, con el sol. Bueno, eso sería lo ideal. Pero como no era fácil encontrar ese tipo de cosas, pues precisamente los ashram se fundan y se forman en lugares como esos, lugares paradisíacos. Ahí está el arroyo, ahí está la montaña, ahí está el mar, ahí está la nieve, está el desierto y la playa en los diferentes ashrams. Entonces, armonizar primero. Ahora, si amanecemos aquí, debemos aprender a armonizar con el ruido de los autos, con el ruido de la calle, con el olor de la gasolina. Tenemos que armonizar porque aquí estamos, tenemos que aprender a convivir con todo. Entonces, él recomienda armonizar por las mañanas. Después, cerca de las 7 de la mañana, hacer un ejercicio de concentración. Los que practican arte marcial trabajan mucho con la concentración. Yo me tardé como 30 años para saber qué era la concentración. Decía, mi maestro, Isao Nakamura, decía, concentración. Hasta que algún día conocí al venerable Satarjat, gran dragón José Marcel Noli, y me dijo, ¿y usted se sabe concentrar? Sí, maestro, yo tengo 20 años, estoy cinta negra desde hace 10 años. Bueno, pero ¿sabe? No, maestro. Bueno, concentración es estar en centro, cada uno en su propio centro, en su centro, concentrar. No, pues ahora sí ya sé qué es, maestro, pero ¿cómo le hago? Hay varias formas, pero una de ellas es a través de la devoción. A través de la devoción. Otra, usted o ustedes que practican arte marcial, a través de la meditación. Usted sabe meditar. Soy cinta negra, maestro, ya tengo 10 años, por eso. ¿Pero sabe? Bueno, venga para acá. Meditar, mediar,
entre la realidad, que es lo que vivimos todos los días, y la verdad, que es lo que es. Y entonces, cuando podemos llegar a esa situación, a ese punto, eso nos pone en la realidad y la verdad. Cuando lo logramos hacer, eso nos pone en el centro, en nuestro propio centro. Pero como bien lo comentaron ya, no es fácil estar en centro. Entonces pasa algún incidente y el centro nos mueve. Entonces, en la medida en que practiquemos de manera más continua la meditación, vamos a lograr más momentos de centro, más momentos de conciencia. Y la idea es que esos pequeños momentos cada día vayan siendo más cada día, para poder estar dentro de la conciencia el mayor número de tiempo. Aquí hemos hablado de algunas cosas. Arte marcial. El maestro Daruma Daishi, que fue el 27avo de los Budas, él fue quien le da el arte marcial al mundo. ¿Pero cómo? Pues ¿en qué el arte marcial no es? Pues no. El origen del arte marcial es el contacto espiritual. Siendo un Buda, el 27avo, da el arte marcial. Y después, el maestro Gishin Funakoshi, el de la extrema izquierda, él da el karate al mundo. Hemos hablado de Shotokan, pero en realidad el karate en general, él es el padre del karate, porque él es el que le da el nombre, karate do, el camino de la mano vacía. Y hay algunas técnicas diferentes. Pero el maestro Funakoshi dice, karate ni centenario. El practicante de karate jamás empieza el primer ataque. Entonces, si hay karatecas por todos lados, pues a la hora de la hora nomás nos vamos a ver. Pero de la paz. Sí. Luego, hablando de la conciencia, también el maestro Funakoshi lo dice, que la conciencia sea la pauta de nuestros actos. Pues eso está fácil, pero para estar en la conciencia, ese es el trabajo de todos los días. Por eso el doctor de la Ferrier se dio a la tarea de hacer un mecanismo para dejarlo y que nosotros lo llevemos. Y empezamos con la famosa armonización. Después, la concentración a través de la luz. Y de ahí, nuestros sagrados alimentos. Tenemos que alimentarnos de la manera más sana, que cada uno de nosotros conozcamos. Ahorita ya no hay nada oculto. Yo me tardé para saber esto como 8 años o 10. Ya la hermana Hortensia nomás le pica y ya sabe lo que hay que comer. Pero ella, para poderle picar, se metió ya 40 años en la cuestión de la salud. Entonces yo lo que hago es le pregunto, y así ya, alimentarnos sanamente. Después de alimentarnos, descansar. Nuestro cuerpo necesita estar tranquilo, relajado. Pero además de descansar, también debemos de estudiar. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo mental esté vivo, esté conectado, como dijo la doctora, prender nuestro cerebro, así como prendemos la máquina, prenderla, pero en la medida en que estudiamos un poquito, leemos un poquito, el cerebro nos cuestiona y entonces sabemos que no podemos creer a todo lo que dice el letrero, tenemos que buscar que esas fuentes sean fuentes fidedignas y entonces de un piquete, ya al rato tenemos que ponernos a leer más cosas y eso hace que nuestra mente esté viva. Entonces, el estudio. Por la tarde,
Cuando el sol empieza a declinar, a caer, entonces la meditación. Y eso nos lleva a ir poniéndonos en paz. En la medida en que hacemos ese tipo de cosas, pues la paz se va a lograr. Por eso, el doctor deja herramientas en la gran fraternidad universal. Se practica yoga. Yoga viene de yugo, de unión, de reunión, de juntar nuestro cuerpo físico con nuestro cuerpo emocional, con nuestro cuerpo mental y con nuestra parte superior. Yoga, una herramienta. Otra herramienta, arte marcial, que ya aquí nos dimos cuenta que no tiene que ver con la violencia. El maestro Daruma Reishi dice: la violencia es mala, la guerra es mala, pero también dice: es más malo no estar preparado. Entonces debemos de tener la capacidad de matar para no hacerlo. Cuando el temor está presente, la violencia aparece. Si yo estoy seguro de lo que soy capaz de hacer, sé que aquí vamos a estar en paz. Pero si tengo miedo, es el temor por instinto. Entonces, trabajar desde adentro de nosotros mismos para poder irradiar esa paz. Y ya lo dijimos, creo que todos, no es algo sencillo, debemos trabajar todos los días. Entonces, tenemos que venir a entrenar, que es una parte muy importante. Queridos hermanos, gracias. Es cuando, mis hermanos. Muchas gracias, señor respetable. Gracias a todos nuestros panelistas por su intervención el día de hoy. Y pues, próximos a concluir, les pediría un mensaje final en el mismo orden de intervención. Venerable hermano, por favor. Muy bien, pues una de las cosas que aprende uno cuando va a un foro es hablar primero para hablar al último en el tiempo que dejaste libre. E inteligentemente, como ya le hizo mi hermano, aprovechar lo que otros dijeron para que la gente crea que uno ya lo sabía. Voy a decir tres cosas porque dejé 23 minutos. Porque como todo en la naturaleza es tres, ahí le va la primera. Este símbolo, no me he puesto de pie, pero este vestido me hace sentir ser masón. Aquí ustedes pueden ver, muy rápido, una escuadra que quiere decir que debo entender que debo ser recto en mis relaciones permanentemente. Por eso la escuadra es en 90 grados, el ángulo de 90 grados. Y luego hay un compás. El compás, si ustedes recuerdan, tiene la capacidad para dibujar la figura más perfecta que puede existir, que es un círculo. Pero los brazos del compás dependen de la capacidad para entender cuál es la consecuencia de tus relaciones en la medida que lo abres o en la medida que lo cierras. Nadie puede abrir con los brazos del compás perdiendo de vista la consecuencia de sus actos y el respeto con los demás. Lo hemos dicho en la logia, cuando te dicen no te pases de lanza, no te pases de vivo. Quiere decir que estás abriendo los brazos del compás y estás trazando un círculo inalcanzable en tus relaciones. Y cuando lo abres de más o cuando lo abres de menos, pierdes la armonía de la rectitud y empieza un problema que tiene mucho que ver con la paz. Segunda cosa que quiero decir, por eso es importante dejar unos minutos. Hay una ciencia antropológica que se llama proxenia, que dijo el licenciado Leiva, que todavía no te resuelve en tu caso este caso que ya sabemos,
La proxemia quiere decir la proximidad entre los seres humanos que determinan las relaciones para la paz o para la guerra. Hay 4 distancias en el hombre muy importantes. La distancia pública, que puedes tú estimar, esta que tenemos, que aproximadamente sean 2 metros. La distancia personal, que sería 1 metro. La distancia social, que sería 1 metro. La distancia personal, 0.50 centímetros. Y la distancia íntima es que tú puedas tocar a alguien. Pero se pueden producir fenómenos terribles en la interacción cuando no se tiene el conocimiento de las distancias en relación al respeto y en relación a lo que significan los otros. Tercera, muy rápida. Un hombre que buscaba la paz, tan concentrado como mi hermano, ojalá algún día podamos ser así. Fue a un templo y dijo: quiero la paz porque vivo muy inquieto. Muy bien, lo estoy sintetizando, Entró a una puerta, esto es una anécdota que mucha gente la conoce. Entra a una primera puerta y había un letrero, y el letrero decía: habla solo lo necesario. Y le decían que el hombre perdemos mucho tiempo en hablar. Le dieron un tramo de tiempo y le dijeron: practícalo y luego regresas. Cuando regresa a la puerta número 2, le dice su guía: ¿cómo te fue? Y dijo: muy bien, he evitado la palabrería innecesaria. Muy bien. Lo pasan a la puerta 2 y había un letrero que decía: piensa solo lo necesario. Y ve y practica. Cuando él deja de hablar y se pone a pensar, empieza a entrarle una angustia porque lo que piensa ya no lo puede decir. Entonces, cuando regresa, le dicen: ¿cómo te fue? Bien, dijo, pero como hablo poco y pienso mucho, estoy teniendo una angustia increíble. Y pasa en la puerta 3 y era: siente solo lo necesario. Entonces, dejas de hablar, dejas de pensar solo pensamientos positivos para resolver el problema y debes de sentir solo lo necesario. Hoy se usa mucho esto de que te alejes de las personas tóxicas, ¿no? Retírate de las relaciones que te causen problemas emocionales. Ve y practícalo. Y viene la cuarta, y ahí termino. Dejó de hablar lo necesario, de pensar lo necesario y de sentir solo lo necesario. Oiga, dijo, y la cuarta de la promesa de la paz, dijo: esa ya la has logrado con el silencio. El silencio, que es la distancia del ego real, porque el ego real no habla, no piensa, no siente. Bienvenido a la paz. Es cuando. Gracias, doctora, por favor. Bueno, si queremos tener paz en un cuerpo físico sano, ya sabemos qué hacer: alimentarnos correctamente, conectar el cerebro para saber si esto sí, esto no, hacer el ejercicio, tratar de respirar en un ambiente sano, limpio, con oxígeno, y conectarnos a la tierra, al centro de la tierra. Igualito que el aparato, el refrigerador, que tiene un cablecito que dice conectando a la tierra, igualito nosotros también conectados a la tierra. Eso es el físico. Y si quiere, eso, ahí estaría evitando al médico general y a los especialistas, cardiólogos, gastroenterólogos, todo eso. Y si quiere evitar al psicólogo, entonces, ¿quién puede cambiar este color? A ver, ¿de qué color es este? ¿Lo podemos poner rojo? No, nació verde. Entonces nunca va a querer cambiar a este. No, aceptación, serenidad, es igual a sabiduría. Y ahí se va a evitar ir al psiquiatra. Así, nunca va a cambiar al de al lado, al de frente y al que tiene al lado. No. Y a los hijos que nacieron de usted, no cambia, jamás. Es verde, siempre verde. Esta,
azul siempre va a ser azul. Hace. Tolere. Sereno. Respire. Cuente bien veces. Y viva para usted. Viva para usted, porque nadie más va a estar adentro de sus zapatos. ¿Sí? Y si tiene hijos, ellos también van a crecer y van a tener sus propios gustos. Acepta serenidad. ¿Sí? Y la fiesta está en paz. Con todo el mundo, con quien viva, con quien esté, con sus compañeros. Observe y aprenda. Aprenda en los dolores de los demás, pero no se los ponga usted. Sereno Moreno. ¿Sí? Gracias, licenciado Villegas. Gracias. Bien, pues mi exhortación hacia ustedes es que busquen cada uno su don, busquen su camino. Cuando ya lo conocemos, cuando ya sabemos hacia dónde vamos, aunque no practiquemos karate, aunque no practiquemos arte marcial, traten de encontrar y de concentrar la energía universal que hay en ustedes, que está en su jara. Todos la tenemos, todo ser vivo la tiene, está una mano abajo de su ombligo, ahí está el jara. Ese es el punto energético que ustedes pueden utilizar para expandir la conciencia. Practiquen respiración, practiquen meditación y de esa manera cada uno de ustedes puede encontrar el arte que lleva dentro. Muchísimas gracias y como diría el sensei Francisco, los esperamos en clase de karate. No sean hermanos. No, las clases están abiertas en el dojo Bodhidharma, ¿eh? No me está pagando para dar, pero sí, los invitamos a que practiquen karate. Por cada artista, O yoga, por favor. o yoga, por cada artista que hay en el mundo, hay una persona menos que tiene un arma en la mano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado Leiva, por favor. La paz es un camino que cada quien debe recorrer a su propio paso, pero concentrado en cada tramo que estás recorriendo. Y hay que invertir en el interior, en generar conciencia y no preocuparnos tanto por lo externo. Así como un árbol, nosotros lo vemos grande y frondoso, pero es porque tiene raíces sólidas. Entonces, pienso que ese camino a la paz es trabajar mucho en lo interior, en alcanzar tramos más frecuentes de conciencia, y eso nos va a mejorar en nuestra interacción con los demás y en las comunidades en las que vivimos. Muchas gracias, venerable hermana. Este mundo, nuestro mundo, puede ser mejorado constantemente y eso lo haremos mejorando nuestros pequeños mundos y nuestros espacios. El ideal máximo de la masonería es la creación de una sociedad fraterna, donde cada uno de nosotros nos preocupamos por el bien de nuestros prójimos, que no existan antagonismos, que no existan luchas, que no existan maldades y que no exista, en este caso, tampoco discriminación de ningún tipo, ni por raza, ni por credo, ni por sexo, ni por ideología, ni por nada. ¿Sí? La máxima ambición de la masonería es crear una sociedad en la que los hombres se consideren hermanos, ¿sí? Y que se traten con ese amor fraternal. Nosotros, como masones,
luchamos cada día por amor a la humanidad y respetando siempre al compañero de al lado para que nuestros trabajos se eleven con la obra del gran arquitecto del universo. Es todo. Muchas gracias, licenciado Bustos, por favor. Bueno, aquí tenemos a personas que están sentadas y tenemos a personas que están paradas. La gente que está parada tiende a cansarse después de algún tiempo, también si está sentado, ¿no? Pero normalmente es más cómodo estar sentado. Ahorita la silla que ustedes estén usando, visualícenlo como su vida. Están sobre una silla que los sostiene y que si los puede sostener es de 4 patas, si no, no funcionaría. Cada una de esas patas representa una parte de la vida. Cada quien puede tener una concepción distinta. Yo le asigno la salud, yo le asigno la suficiencia económica, le asigno la meta personal y la meta profesional. Si ustedes le quitan una de las patas, probablemente puedan hacer ahí malabares y se sostengan. Si quitan 2 encontradas, tal vez sean muy equilibrados y logren estar algún tiempo sobre la silla. Pero nadie puede estar bien si le quitas 3 patas a la silla. Entonces la moraleja es que cuiden su silla, que es su vida, y manténgala fuerte, porque si lo mantienen fuerte, los va a sostener. Gracias. Muchas gracias. Muy respetable, por favor. Bueno, pues esto va a ser muy rápido. Yo no había pensado, pero ya que mi hermano me dio la idea. Trabajemos con la palabra de escorpión. Silencio. La verdad, no. La idea es que trabajar nuestro cuerpo físico, mental, emocional, espiritual y trabajando en nosotros mismos lo vamos a poder expandir, empezar. Físico, porque es lo más débil. Emocional, que lo vivimos todos los días. Mental, que no pudiéramos salir de él. Y la parte superior. Cuando vamos pensando, sintiendo, hablando en un mismo sentido, entonces nos vamos alineando hacia poder hacer contacto con lo superior. Si nuestro estado de conciencia fuera alto, podríamos empezar desde lo superior y de ahí manejar todo lo demás. Pero como no tenemos ese estado aún, tenemos que empezar a trabajar cuerpo físico, emocional, mental, para poder hacer contacto con lo espiritual y así conseguir la paz. Gracias, mis queridos hermanos. Es cual. Muchísimas gracias a nuestros destacados panelistas de esta noche. Y bueno, a continuación abrimos el foro a preguntas del público. Previo a conceder la palabra, les pido nada más, por favor, que al momento de que hagan uso de la palabra, especifiquen si la pregunta va en lo particular a alguno de nuestros panelistas o para todos ellos. La palabra es concedida. Adelante. Buenas tardes. Pues me siento afortunado de estar aquí presente en esta mesa redonda. Para mí es un honor compartir el espacio con todos los panelistas y a mí no me queda más que agradecerles y hacer un énfasis en lo que dijo Mahatma Gandhi, ¿no? No hay un camino para la paz es el camino. Ahorita veo que todos los panelistas coincidieron en la parte central, nosotros, el yo, el microcosmos, como es arriba, es abajo, esa parte no fundamental. Yo no puedo dar paz si no la obtengo. Entonces no puedes dar lo que no tienes. ¿De qué manera obtenemos la paz? Teniendo paz interior. Entonces, más que una pregunta, es un agradecimiento y una felicitación a todos los panelistas y más que honrado. Bueno. ¿Alguien más? Ahora sí concedido. ¿Alguna pregunta? ¿Algún reclamo? Ellos son... Las quejas van para allá. Y aportaciones también. Sí, claro. Quedaron en paz.
En silencio. Bueno, si no hay preguntas o comentarios, por favor. Pues quiero agradecerles a este panel que hoy vino a ilustrarnos con sus luces y conocimientos, y a ustedes por asistir a esta conferencia en honor de un gran hombre, ¿sí? Un hombre que dio todo para servir a la humanidad, para que la humanidad creciera. Ese fue su ideal siempre. Desde luego, pues la humanidad, sabemos, vamos muy despacito, o vamos como tenemos que ir. Pero, pues, ese hombre dio su vida por el bienestar de la humanidad. Gracias por estar aquí presentes hoy y darnos esa retroalimentación de lo que es la paz. Yo quisiera agregar un poquito, si me lo permiten. Para el cabalista, para el pueblo judío, la palabra paz es shalom. Shalom es la palabra que entre el pueblo de Israel se saludan, ¿sí? Shalom, shalom, así como nosotros aquí, paz. Pero el cabalista sabe que la profundidad de la palabra shalom significa plenitud. Un hombre que no está pleno no puede tener paz. Y para estar pleno necesita que seguir el camino, el don. El cabalista tiene su diagrama, que es el árbol de la vida, y va buscando ese camino a través de diferentes planos. Los va buscando hasta alcanzar la plenitud. La plenitud en nuestro símbolo de aquí de mi hermano Carlos, que lo porta con mucho orgullo y es de mucho honor portarlo. Precisamente donde se agarra el compás es el dedo de Dios. Es el gran arquitecto del universo el que está trazando todos los caminos, todos los senderos para llegar a esa plenitud de la cual les hablo. El gran arquitecto del universo es el camino final que todo masón, que todo miembro de la gran fraternidad universal y que cada ser humano poquito a poquito va despertando esa necesidad de búsqueda, llegará. Mis queridos hermanos, muchas gracias por estar aquí y shalom. Shalom, mi hermano. ¿Alguien más? Como en la escuela, voluntarios o voluntarios a fuerza. Bueno, pues a nombre de la Red Cultural GFU para la Fraternidad Humana en Chihuahua, a nombre del Honorable Colegio de Artes Marciales, no me queda más que agradecerles su asistencia y paciencia esta noche. Gracias a todos y muy buenas noches. Después.